los religiosos que llegaron aquí tenían muy claro a lo que venían, ¿no? Que era, así dicho de una manera pues muy dialogal para nosotros, no a salvar las almas, es decir, venían a comprometerse con las gentes que vivían aquí, con los indígenas, con los naturales. Por cierto, itinerantes como los predicadores, ¿no? Me Casi, decías casi. que los predicadores, por disposición de domingo o porque está en su mística, no hacían... No tenemos un voto de estancia. estabilidad. No. Te comentaba yo que estoy terminando mi periodo de prior y es esto, un poco, terminas este servicio y vuelves a la base y a ver qué pasa, ¿no? Si hay otra necesidad y sí, nunca tenemos un voto de estabilidad. Son raros los padres que permanecen mucho tiempo. Son 800 años que conmemora la Orden de los Predicadores de Existencia. Qué fecha tan señalada, ¿no, Laudelino? Pues sí, Gabriel, pues mucho gusto el poder compartir otra vez contigo este acontecimiento, que realmente es un acontecimiento que nos reta, ¿no?, a mirar el futuro de la orden, sí, respondiendo a las necesidades pues, del mundo de hoy y el mundo pues, del siglo XXI, XXII y adelante, ¿no? Es decir, es una oportunidad en mirar la historia, pero no para quedarse en ella, ¿no?, sino que a partir y mirando, teniendo en cuenta lo que pudieron hacer otros hermanos y hermanas en la familia dominicana a través de la historia, no podamos nosotros pues, mirar la realidad del mundo de hoy con la misma visión que tuvieron nuestros mayores. Hoy seguimos en nuestro recorrido para conmemorar el jubileo de los 800 años que celebra actualmente la Orden de Predicadores o los Padres Dominicos. Un viaje que hasta el momento nos ha llevado desde el primer cuadro de la Ciudad de México, allá en la antigua iglesia de Santo Domingo, hasta la capital de Oaxaca, y que ahora nos adentra al Centro Universitario Cultural en el corazón de Ciudad Universitaria. Hoy continuamos con la conversación que inicié la semana pasada con Fray Alejandro Latapí y Fray Laudelino Cuetos. Dos hombres que pueden alumbrar, nos pueden iluminar, cómo después de 800 años los dominicos escriben un nuevo capítulo de su historia aquí mismo, en este Nuevo México. Padre Prior Alejandro Latapí, a los casi 55 años del CUC, casi 55, que también ya es una historia larga de contar, 800 años de la Orden de los Predicadores, en un intercambio que ha existido a lo largo de la historia entre la Orden y la historia de México, que se han enhebrado muchas veces, con puntos muy notables en su historia, algunos álgidos, algunos no tanto. Claro. Se han complementado Orden y país contando la misma historia, ¿no? Leí hace poco a alguien que hablaba de la leyenda negra de España y que criticaban a España de que había sido brutal sus conquistas, etc. Y él decía, bueno, esos países no se fijaron que ellos no tomaron igual posesión donde fueron. Sí. Los españoles se mezclaron, los españoles se preocuparon por llevar un mensaje de fe. Los españoles generaron un Fray Bartolomé de las Casas que los otros países no generaron. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que, insisto, este estudio pues nos hace ampliar el horizonte, ¿no? Este estudio de las ciencias sociales también, ¿no? Cuando hablamos de estudio no solamente hablamos de la teología o de los padres de la iglesia, o la misma teología. Yo creo que en América Latina tenemos esta maravilla, ¿no? Que nuestra teología es una reflexión desde el lugar, desde el sitio, ¿no? No es una reflexión no especulativa, exacto. Sí. Entonces sí, grandes personajes, Fray Servando Teresa de Mier, sí, un tipo rarísimo, terrible, pero un tipo muy importante para el México independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y con muchas discusiones acerca de las apariciones de Guadalupe. De Guadalupe, sí, claro. Pero fundamentadas, porque a final de cuentas lo importante no es la aparición, sino ¿qué nos dice Guadalupe? No hay un mensaje de paz y de reconciliación. Sí, quien busque en eso un
hecho Sí, histórico sí, riguroso. sí. Está Y a veces se equivocando queda, el y se camino, queda en eso, ¿no? En la imagen y en la idolatría de una imagen que hay que tener mucho Claro, cuidado. exactamente. Más que nada lo que nos dice la imagen, cómo nos interpela, ¿no? A buscar caminos de reconciliación, por ejemplo, ahorita en esta situación del país. Y es por lo menos interesante, Fray Laudelino, esta, como usted decía, controversia que se da entre pues, Francisco Ginés, el padre de las casas, la famosa controversia de Valladolid, ¿no? En la que ahora nos parece como una cosa irreal ponerse a discutir si seres humanos así como es, los así indios americanos tenían alma, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo era fundamental, ¿no? Pues fue clave. Fue clave. Es decir, eso rompió, es decir, fue un golpe, ¿no? A la propia invención o la propia idea que traían los conquistadores. Es decir, al llegar toda esta fuerza, ¿no? Hizo que realmente se pudiera reconocer al indígena como persona humana, ¿no? Yo creo que es una cosa fundacional y de época, ¿no? Porque hoy en día nos parece aberrante, pero que el hecho de que se hayan tenido que sentar a discutir, que no eran seres simplemente animados, sino que tenían alma como cualquiera, y que la defendió tan ardientemente Fray Bartolomé, y que sentó el precedente. A ver, cuidado, son seres humanos como ustedes, como nosotros, y son sujetos a los mismos derechos, ¿no? Sí, eso por una parte, y también porque también los que venían, ¿no? Encontraron, es decir, supieron apreciar, ¿no? La cultura que tenían los indígenas, es decir, no miraron nada más la cuestión religiosa, sino desde la perspectiva de lo que eran como personas en un pueblo, ¿no? Con todo un proyecto, con toda una organización y también con una cultura impresionante. Claro. Por eso pudieron hacer grandes conventos, grandes cosas, ¿no? Porque estos indígenas tenían la sensibilidad y el talento para poder hacer eso, que muestra más que es una persona humana, ¿no? Claro. Mucho más, ¿no? Y para que la cuña apretara tenía que ser del mismo palo, ¿no? Las es. casas eran encomendero, ¿no? Acuérdate que todos, exactamente. Él escuchó esa denuncia pública de Antonio de Montesinos. Y a estas personas que venían, eran personas muy preparadas. Venían preparadas en todos los aspectos, en el aspecto sobre todo teológico, y pues incluso con una mirada, ¿no? A la realidad del pueblo, es decir, no una predicación teórica, que esto mismo lo heredamos de Santo Domingo, de nuestro fundador. Es decir, no se puede predicar al aire, no se puede moralizar, ¿no? Hay que entrarle a la situación del ser humano, tal y como lo está viviendo, ¿no? Y más en aquella época donde vivían en condiciones pues infrahumanas. Desde ahí de Santo Domingo del Centro a, no sé, Coyoacán, no sé, Tepoztlán, Huastepec, te vas a Coixtlahuaca y te empiezas a aumentar la ruta en que fueron dejando doctrinas que no se interrumpe sino hasta Centroamérica, en el caso de la provincia mexicana. En muchas partes que se instalaban estas cátedras había una construcción muy efectiva que dejaba huella, que por eso, formada la comunidad, el predicador se iba, son itinerantes. Pues sí, hay que construir la iglesia, ¿no? Nuestra tarea es construir la comunidad de creyentes, ¿sí? Y desde ahí, bueno, pues como misioneros, es parte de nuestro carisma, ¿no? Pues caminar, ¿no? Hacia los lugares que más se necesitan. Es decir, no miramos la cuestión de estar siempre presentes en un mismo lugar, sino también moverse, ¿no? Y en aquel tiempo pues era una misión clarísima. Hoy ya somos más estables, pero las necesidades te iban, pues ahora sí que, impulsando y retando, ¿no? Para poder seguir, pues, llevando a cabo pues, la predicación, que es la base de nuestro carisma, ¿no? Y la historia de la orden se funde también con otros aspectos culturales, porque siguiendo esta misma ruta va uno viendo esas construcciones monumentales en diversos estilos, aunque predomina el plateresco, y que la verdad uno no se cansa de admirar esa forma en que construían esos espacios. Aquí estamos en uno muy bonito, por cierto, pero va uno a Santo Domingo de Oaxaca y verdaderamente es una explosión aquello, ¿no? Sí. ¿Eso era con intención, lo hacía la orden? Se había una catequesis, ¿no? Es decir, había una visión, no se hacían las cosas nomás por
ahora sí disfrutar. Muchos ahora van y disfrutan de esas grandes cosas, pero lo que hay, el sentido profundo es la catequesis, cómo enseñar en imagen, ¿no? Pues la fe, cómo es decir, dar oportunidad de manifestar en acciones artísticas, ¿no? Hechos y acontecimientos de la vida y la historia de la Iglesia, ¿no? Y cómo acercar la cultura y cómo acercar a aquellos que son creadores de esa cultura también, pictórica, artística, ¿no? Aceptarlos también pues a la comunidad, ¿no? Y darles la oportunidad de expresar eso. Sí. Por todo, si ves en los retablos, allá en Oaxaca sobre todo, ves un retablo de la Virgen, lo verás que tiene los misterios. En pinturas más chiquitas, ¿no? Sí. Vas recorriendo los misterios de cada rosario. Y tiene los 10 en cada, misterios gozosos, dolorosos. No, es impresionante. Es impresionante. Entonces era un auxilio para la doctrina. Claro, era un medio. Oaxaca, viste, comenzaron con San Pablo, se les cayó. En el centro de Oaxaca, ¿verdad, San Pablo? Sí, prácticamente en el centro. Y tuvieron que subir a un cerro, Santo Domingo, ¿no? Porque se les cayó. Entonces, es anterior, ¿verdad, Santo Domingo, ahí San Pablo? Sí, sí. Fue el primer convento que se hizo. Y esas son las huellas materiales, ¿no? Pero conversábamos también, que además, dicho sea de paso, pues están allá a la vista, ¿no? Quien no las conozca realmente se pierde de algo Pues sí. muy vistoso, muy acogedor, muy espiritual. Pero las otras contribuciones a lo largo de la historia que dejaron huella a la orden de los predicadores, los dominicos, en México, gente como Fray Servando Teresa de Mier formaron e hicieron parte de la historia. Era de la orden de los predicadores, ¿no? Así es, era dominico, sí, por supuesto. No, yo creo que lo que decíamos al principio, ¿no? La orden ha estado dentro o ha intentado, y históricamente es probado, ¿no? De que no se ha quedado al margen de la construcción de un pueblo, de un país, ¿no? Que ha querido caminar junto con el país, ha querido luchar para respetar su identidad, sí, y que ha aportado y ha enriquecido pues esa propia identidad del pueblo, pues de los nativos, ¿no? De los naturales más bien. De los sí, naturales. Aquí, ¿no? Y es una historia larga, ¿no? Que viene de Fray Bartolomé Pues a los claro, esfuerzos que se hacen hoy en día, todavía la orden, así ¿no? así es la idea, ¿no? Y de otro modo, porque estamos pues, en un mundo también muy diferente, pero sí, pero mirando, ¿no? Que pues hoy también, ¿no? Tenemos que estar presentes en los derechos humanos, ¿sí? Porque es parte de nuestra identidad también, presentes también para iluminar en diálogo con otras religiones, con otras formas de pensar y buscar pues lo que es mejor para la sociedad, para la humanidad, buscarlo juntos, ¿no? La cuestión de la identidad también en cuanto a la apreciación pues de las cosas que realmente construyen a la persona humana, ¿no? Como es la cultura, ¿no? Que sin eso pues no somos nada. 800 años podrán decirse fácilmente, pero basta con pensarlo un segundo para comprender que hablamos de toda una eternidad. Lo que queda claro es que la orden de predicadores de los padres dominicos no se ha quedado atrapada en su pasado, sino al contrario, es una congregación que se encuentra en una constante renovación, asegurando que la doctrina tenga un impacto real y directo en los problemas más apremiantes de nuestro nuevo